Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces vamos a hablar un poquito de la cultura que tenemos que tener los españoles, que yo creo que nos falta muchísimo que aprender y muchísimo que saber. Nos preocupamos más de Cristiano Ronaldo que realmente de lo que nos da de comer, que lo que nos da de comer es nuestro sistema, nuestros comportamientos y nuestra vida. Entonces esto es un problema de no querer entender las cosas porque no las sabemos entender, pero claro, luego tenemos participación en el voto. Y ese es el problema de estar en estos momentos, en esta situación. Aquí sufrimos una dictadura durante 40 años aislados del mundo, es decir, no teníamos ni acceso a la cultura en condiciones, ni teníamos nada porque todo lo teníamos censurado porque estábamos bajo un régimen dictatorial. Un señor pues que hizo las tropelías que hizo y bueno, pues realmente, a ver, ¿qué se puede esperar de una dictadura, de un poder absolutista? Pues lo que es esto es, yo me recuerda mucho a los padres aquellos antiguos que decían, eso no se hace, hijo, eso no se hace. Y decían, ¿y por qué no se hace? Porque lo digo yo. Porque no había otros motivos para dar, no se podía dar explicaciones porque simplemente era autoritarismo, porque no había una base fundamentada para el decir que no, pero lo decía él y había que acatar, y si no, pues tenías dos bofetadas o tenías un castigo o tenías que eso, o comer en la cocina con el servicio mientras el matrimonio comía en el salón. Estos son los comportamientos que un poco más o menos sufrimos desde primeros de siglo hasta el 1975, que ya cambió un poquito la cosa, ya la gente pues parece que tuvo, bueno, realmente empezó a cambiar en los años de agonía ya del dictador, porque bueno, sí que es cierto que ahí se ejecutaron a 5 personas, creo que fue en el año 74 o el 75, no me acuerdo, que fueron los últimos, decir, temas políticos que se hicieron, pero bueno, ¿qué se podía esperar cuando jugabas con fuego, con un sistema dictatorial y absolutista? Pues te podía pasar esto. Esto fue un tema que pasamos ya, digamos, al año 65, por ahí ya España empezó a prosperar porque un poquito como Ecuador, que cuando se mandaba dinero de los exiliados porque querían venirse a España, cuando se jubilaran los que estaban produciendo en países extranjeros como Suiza, Francia, Alemania, Estados Unidos y casi entre todos los países, sobre todo en los países hispanoamericanos, que allí nos acogieron muy bien, tampoco tuvimos mucho problema porque teníamos el idioma y supimos desenvolvernos igual que aquí, pero lejos de nuestras raíces, de nuestra cultura y sobre todo de nuestros seres queridos. Pero bueno, la vida nos hizo esa pasada, porque sí que es cierto que aquí se hizo un plebiscito en el año 1935 que ganó la República, pero el clero y la burguesía y el ejército optaron bueno, el ejército más bien el general Franco, porque el general Franco realmente de toda la vida había sido un golpista, lo tenían apartado en Canarias, bueno, pero cuando la guerra de África lo trajeron y ya se quedó aquí y ya pues lió la cuestión. Entonces hubo un enfrentamiento entre dos pensamientos de filosofía. Entonces ellos lo que querían es dominar y tener pues al pueblo bajo su yugo y bueno, sus flechas, su yugo y sus flechas. Entonces no nos olvidemos que también tenían flechas. Entonces sí pagamos las consecuencias durante 40 años de dictadura. Y aquí nos pusieron por imposición una monarquía que no la votamos nadie, una monarquía que tampoco estaba muy clara, pero bueno, entonces bueno, se llegó a un acuerdo y se elaboró una constitución, una democracia constitucional, y dentro instituía la monarquía. La monarquía tenía una cierta representación, pero bueno, total, que aquí nos hemos tirado cuenta. Y la monarquía pues ha tenido unos años de asociarse con gente de muy poca ética y ellos tampoco han sido escrupulosos y ahora nos están exigiendo que les respetemos. Esto me recuerda un poco al dicho aquel
que cuando el padre volvía a casa borracho le decía al hijo, hijo, no fumes porros, es decir, el ejemplo se tiene que ver en la casa, en el hogar, en donde se convive. Si no se tiene una buena convivencia, es muy difícil que uno salga correcto del todo o semicorrecto, es decir, porque la perfección en el ser humano no existe. Y esto es lo que hemos atraído. A mí que no me diga que el señor, el rey emérito, no sabía lo que se estaba jugando, su yerno no sabía lo que estaba eso. Claro que lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, se pensaban que esto era, pues, como siempre, ¿no? Yo hago lo que me da la gana porque yo... Entonces nos ha perjudicado mucho a España. Luego, el sistema democrático... La OCDE y todo eso, bueno, pues luego ya se deshizo, salió el CDS y luego ya vinieron los socialistas. Felipe González con su chaqueta de pana y Alfonso Guerra, a veces también la llevaba la chaqueta de pana, y entonces ahí entramos en el juego. Con las libertades, es cierto que hubo libertades, pero no olvidemos que en la transición hubo bastantes muertos también, en la época de la democracia, porque se hacían manifestaciones, y luego los demás pues no estaban acostumbrados a que les exigieran unos ciertos comportamientos porque siempre estaban acostumbrados a coger lo que querían. Y entonces, pues bueno, que le quitaran ese privilegio, pues entonces les molestaba y entonces pues lo que hacían era machacar, y a quien machaca es al más débil. Lo primero que tengo que criticar del señor Felipe González, que nosotros teníamos una colonia, que es cierto que ellos querían la independencia, llevaban muchos años incluso asesinando a gente española, a soldados españoles que estaban en las colonias, y resulta que una colonia, cuando se deja, tiene la opción, vamos a decir jurídicamente, tiene la opción a ser independiente o pedir adherirse a cualquier estado que esté próximo. O sea, pero sobre todo jurídicamente puede ser independiente. Pero sí, el señor Felipe González lo dejó, allí también estaba Juan Carlos, tampoco hicieron nada, y dejamos a nuestros ciudadanos saharauis, los dejamos con que se metió Marruecos y hubo una ocupación de Marruecos y todavía sigue. Esto es una de las cuestiones que tenemos que tener muy claro de las cosas que se hicieron mal en este país y que todavía no se han pedido ni disculpas ni tampoco se habla de ello. Entonces, tampoco hay que olvidarlo. Hay que seguir lo que se llama la historia del pueblo. El pueblo no llega a un sitio por llegar. El tema de Felipe González, en vez de gobernar con partidos constitucionalistas, pues se alió con Convergencia y Unió, con el señor Pujol, y se alió con el Partido Nacionalista Vasco, con el PNV. Bueno, pues ahí tuvieron sus más y sus menos y bueno, pues llegaron a un acuerdo porque supongo que a ellos les vendría muy bien el dinero, como siempre pasa, y resulta, o que se vio más fácil poder manipular a los independentistas a cambio de dinero, porque esto ya lo dice Javier de la Rosa en un vídeo que hace unas declaraciones, es decir, como él llevaba dinero y llevaba talones, y se los daba a Roca Junyent, que entraba por la parte de atrás de donde tenían vamos a decir, la oficina de Convergencia de Unión, y entonces, bueno, pues se metían por detrás y llevaba todo el dinero de todas estas cosas. La corrupción institucional ha sido una mala práctica. Es decir, todo el mundo dice, no, es que hay que hacer leyes. Yo creo que las leyes a veces sirven y otras veces no sirven. Yo creo que hay que cambiar la filosofía de pensamiento. Y aquí lo que ha habido es un desmantelamiento de todas las instituciones, es decir, que han llegado a la corrupción a todo esto. Es decir, yo he visto dinero y cuando veían dinero, pues les pasaba lo que a los sistemas sindicales, que cuando un sistema sindical como el que tenemos, pues cuando yo me acuerdo del sindicato ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene el Corte Inglés, que es Fetico, me parece que se llama, que es un sindicato creado por el Corte Inglés. Había un señor, era bastante fuerte, digamos, o un poquito gordo, y pasaba por tu lado y ni te saludaba en la oficina, porque claro, y luego se iban a comer chuletones, y bueno, y más cosas. Además, las empresas lo que han hecho pues ha sido facilitarles un poco la vida a los sindicatos, porque la gente que estaba dentro de las directivas de los sindicatos, lo único que hacía pues tenía unas horas de trabajo libre y además pues tenía un privilegio en la empresa, porque antes de subir al señor que estaba barriendo, pues se subía al del sindicato para que se estuviera callado y se le daba un porcentaje más porque hasta cierto punto se le compraba.
Estos son los temas muchos que se han pasado en esta sociedad. En esta sociedad hemos tenido muchísimas malas prácticas, pero yo siempre digo que una sociedad no cambia con leyes. Todo el mundo dice que hay que hacer leyes, no, cambia con filosofía de pensamiento. Así no vamos a ningún sitio. La corrupción ha sido el mayor desmantelamiento incluso del estado de bienestar de este país, porque claro, las fuertes multinacionales, los lobbies de presión, lo que han presionado a base de dinero y a base de favores. Y luego ya el señor Felipe González empezó, digamos, a vender empresas españolas, es decir, que eran del Estado español, se les empezó a quitar. Al fin y al cabo, lo que se llama ahora privatizar, que privatizar yo creo que es una palabra un poco, es decir, de tapadera, porque realmente lo que es lo que me da dinero me lo reparto y me lo reparto con mis amigos. Y esto es lo que se hizo ya Felipe González. Y luego ya entró el señor Aznar y ese fue la leche. Ese ya regaló Telefónica porque la señora del que estaba casado con Telefónica era amiga de su mujer del instituto, de la universidad, y ya allí empezó todo el tinglao, desmantelaron todo, vendieron Resol, vendieron Red Eléctrica Española, vendieron ¿cómo se llama? Aceralia, vendieron prácticamente la Bazán, antes que era la constructora que teníamos de barcos, vendieron todo, y se lo pasaron a empresas privadas. Empresas privadas que son de ellos, porque detrás los accionistas son sus familias, su gente y todos los que les apoyan a ellos. Esto ha llevado pues a un desmantelamiento de lo que se llama del bienestar del Estado español y además, ya digo, toda la empresa que da, toda la industria que daba dinero dentro del Estado español se la han repartido. Es decir, la sanidad, el transporte, los hidrocarburos, la cultura, todos se lo han repartido, todos se lo han... La sanidad, todavía siguen en la intención, Todavía siguen en la intención. Aquí se crearon, cuando estuvo Esperanza Aguirre, se crearon aproximadamente un montón de hospitales y se crearon paralelos a los que tenía, y la idea era que en 20 años ir quitando, es decir, los enfermos de los hospitales estatales, pasárselos a los de estatales, pero de gestión privada. Entonces, cuando ya no tuvieran, es decir, no sé si no tuvieran, es decir, enfermos, pues entonces declararles no operativos y, bueno, pues pasar prácticamente, haberse llevado toda la gente de todos los enfermos y haberse llevado de gestión pública a gestión privada. Sí, y en los hospitales, además, que hemos hecho con nuestro dinero, pues luego supongo que les harían alguna oferta, tendría la idea de hacer alguna oferta y quedarse con hospitales totalmente nuevos, totalmente equipados, que hemos pagado todos los españoles y a precio de saldo. Lo pensaban hacer así, repartírselo también. Las corrupciones institucionales son muy difíciles de detectar como no tengas una filosofía de pensamiento, es decir, ética. Y la ética, pues hay gente que lo que necesita pues es el Ferrari, a él no le hables de comer patatas fritas y como este que iba por ahí y pedía no sé cuántos, que se comió 5 raciones de angulas, todas estas cosas. Son gente pues prácticamente dragones, estómagos agradecidos, comprados y tal. Y luego en nuestra clase social, en la clase social productiva, pues hay una serie, digamos, por decirlo dulcemente, una serie de becarios que, bueno, pues ellos se sienten muy importantes porque el señor les dice, el patrón les dice, si no fuera por usted, y si fuera por usted, y luego resulta que cuando no le necesita le da una pata en el culo igual que a todo el mundo. Es decir, porque aquí las personas que estamos tercerizadas, ganes 100, ganes 200, ganes 500, ganes 2000, es decir, cuando la empresa deja de dar beneficios, se deshace de ti. Es decir, tú no formas parte de los beneficios de la empresa, tú formas parte de... Es decir, somos los pulgones, como las hormigas, los que damos la melaza y ellos se lo reparten todo. Y ahí ha habido pues toda esta serie de corrupciones, de mangoneos, de presiones, de cosas muy feas, pero es porque la naturaleza del ser humano es tan sumamente despreciable que llega hasta esos extremos, porque prácticamente si tú tuvieras un poco de conciencia y esa familia tuviera un poco de analizar un poco de eso, yo como padre, si tengo un padre de estos, me quito hasta los apellidos, porque eso es una vergüenza.
vergüenza lo que han hecho. Hasta coger el dinero, llevarse el dinero que estaba para el tercer mundo, se lo han llevado. O sea, han hecho para juergas, para cosas Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años sí que se puso en marcha el funcionamiento de aquel señor que estaba como la duquesa de Éboli, de Valencia. Entonces aquel señor, pues resulta que se empezaron a salir el caso de Fabra y el Bar España, lo llamaban, no sé qué y no sé cuántas, y yo entré un poco a mirar los casos y es que se me revolvía el estómago, porque decía, ¿cómo se puede ser tan moral, tan poca persona, tan indeseable dentro del ser humano, y que esta gente esté hablando y que esté protegida al mismo tiempo? Luego el decreto de ley ese que hizo el señor Aznar, la Iglesia se puso un montón porque antes en los pueblos pues se hacían la casa del cura y la casa del maestro. Se les daba una casa y una huerta para que tuvieran un poco de autonomía. Y entonces se las han puesto a su nombre, en pueblos que no tenían eso, e incluso pues han puesto hasta catedrales a su nombre. Entonces todas estas cosas son unas malas prácticas, eso que cómo nos pueden pedir a los españoles, pero cómo tienen la poca decencia de pedir a los españoles que seamos coherentes y que acatemos, es decir, lo que se llama la ley. Pero ¿qué ley tiene? Si esto es la ley de la jungla, quien más poder tiene es el que más machaca, el que más roba, el que más incluso... Algunos hasta asesinan en nombre del poder. O sea que tenemos ahí, por ejemplo, el señor este que es del ático, el obispo este gallego, o me parece que es de origen gallego, no lo sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, que estuvo en la Comunidad de Madrid. Resulta que este pertenece a una institución o una organización que se llama el Yunque o algo así, que lo lees, te metes y dices, madre mía, pero Dios mío, pero ¿cómo se puede eso? Y nosotros aquí estamos todavía hechos unos capillitas para arriba, para abajo y no sé qué, no sé cuántas. Estamos manipulados totalmente y no tenemos un análisis, porque nosotros lo que hacemos es donde va Vicente va la gente, porque he oído a no sé quién, porque ha dicho no sé quién, pero nunca es porque nos paramos a pensar y analizar nuestros comportamientos dentro del sistema social. Es decir, porque aquí lo que interesa a toda esta gente es el aborregamiento social, que todos sigan a uno, porque es mucho más fácil, es decir, llevar un rebaño que en cuanto te sale una oveja díscola, pues ya tienes Entonces, claro, el que salimos un poco díscolo o que pensamos de otra forma, es decir, ya somos incómodos, somos antisistema. Yo no soy ningún antisistema. A mí la monarquía me parece incluso respetable, pero lo que ha hecho la monarquía con su país no me parece respetable ni aceptable. Entonces, la monarquía no puede pedir un respeto cuando ellos no le han tenido. Este señor nos ha costado hasta víctimas, porque si mal no tengo entendido, hace unos años, siguiendo uno de los escoltas al paparazzi, se mató. No sé si 1 o 2, no lo sé, tampoco voy a entrar en detalles si es un muerto o 2, porque aquí ya nos dan lo mismo los muertos, porque además los utilizamos como baraja de cambio, porque si no sé qué, porque si no sé cuántos, porque si esto es para que los de la ETA, esto... Es decir, no señor, mire usted, aquí lo que se hace mal, y cuando uno tiene unos malos comportamientos dentro de la sociedad, cuando uno hace cosas indeseables, se convierte en un indeseable. Entonces tenemos que acatar eso. Pero bueno, mientras ustedes tengan la poca moralidad, es decir, de no reconocer todos esos errores y no querer remediarlo, pues bueno, ahí estamos, con ustedes y con su séquito de nuestra clase social, que le tienen, porque claro, le dan mucho valor y eso, pero realmente, pues esto me suena a los santos inocentes. ¿Cómo están los cochinos, Rómula? Van engordando y entonces dicen, ¿no has tenido ningún hijo más, Rómula? Y dice, ¿y los niños qué tal están? Pero eso era la tercera. Lo primero era, es decir, porque tener hijos en aquella época en las fincas era mano de obra barata. O sea, yo me acuerdo de contar... Creo que era Cristina Almeida la que contaba que tenía una finca. Yo me acuerdo de haber estado por aquella zona porque me acuerdo que yo era muy amigo del hijo de Rodríguez Sánchez Arjona, el que fue ministro, y creo que he estado un par de veces en esa finca en alguna fiesta, y entonces muy próxima me parece que estaba la de Cristina Almeida. Y dice que una vez, cuando estaba eso, que el que llevaba el capataz de la finca vio a un obrero, a uno de los que estaban por allí cuidando los cerdos, comerse una bellota.
y se acercó y le pegó un guantazo y le dijo: las bellotas son para los cerdos. Esto es el comportamiento con un ser humano. Es muy doloso, pero eso es así. Se han hecho verdaderas atrocidades y verdadero desprecio al ser humano. Es decir, no hay peor enemigo que el propio ser humano, para ver cómo te desprecian, cómo te machacan y cómo pisotean tu dignidad. Y encima que te digan que te están sodomizando y que te digan que eso te va muy bien para el sistema gastrointestinal y de evacuación. O sea, que es que hace falta tener poca humanidad, ser totalmente una persona insensible a todas estas cosas, porque ya digo que yo tengo un familiar con esos comportamientos y me quito los apellidos. Yo, desde luego, a los apellidos de mi padre, siendo así, no los hubiera llevado en la vida. Ustedes hagan lo que quieran. Si eso creen que le da dignidad, a mí creo eso me da vergüenza, me da sopor y me da ganas de vomitar. O sea, los comportamientos suyos han sido totalmente tan despreciables para nosotros que nosotros no podemos aceptar. Es decir, ahora que nos digan que tenemos que acatar las leyes y que tenemos que acatar el respetar el poder judicial, que esto me suena a chino un poco. Ahora, cuando el problema va con ustedes, hay que respetar el poder, es decir, está cogido por los dedos, decía la señora Cospedal, pero cuando es de los demás, que hay que acatar. Vamos a acatar todos y vamos a ser. Pero no es una cuestión de que ustedes hagan leyes, es una cuestión de que ustedes sean personas y respeten a los demás como personas, porque si nos acabamos la masa productiva, ¿a quién van a explotar ustedes? ¿No se lo han preguntado? Pregúnteselo. Y yo creo que esto tiene su cuestión, ¿eh? Esto tiene su cuestión. O sea que ya digo que aquí hay una cuestión muy dura con los españoles, y que ahora vamos a tener que pasar 15 o 20 años porque han estado ustedes desmantelando todo. Por ejemplo, pues yo qué sé, esto, ¿cómo se llama? La amnistía fiscal que hizo el señor Montoro. No solamente la fiscalía, el señor Montoro ha tenido muchos patinazos muy grandes cuando aquella, vamos a decir, inspectora de trabajo o inspectora de Hacienda que quiso meter mano en el caso de Cementos Mexicano, de CEMES, entonces fue el señor Montoro y la retiró del caso. O sea, es decir, y aquí, gracias a Dios, tenían que haber salido unas listas de todos, de Falciani, de toda la gente que ha defraudado Hacienda y toda la gente que ha engañado a sus propios españoles. No se trata de llevar ni banderas en las muñecas, ni símbolos. A España no hace falta que se la quiera, a España hace falta que se la respete. Eso es lo más importante, el respeto hacia las personas. Porque eso de que te quiero me suena a aquel que pegaba a la mujer, dice te pego porque te quiero. Entonces esto me suena un poco a lo mismo. Es decir, no hace falta quererla, lo único que hay que hacer es respetarla como es nuestro país y sacarla adelante entre todos, no vaciarla entre unos pocos, como han hecho ustedes. Y me refiero a todos, porque hace pocos días me llegó un no sé dónde, lo leí, que el señor de Amancio Ortega, que había dado a Andalucía una máquina para hacer un tratamiento, es decir, oncológico, y resulta que la máquina está en un sótano sin poner en marcha. Porque no sé si es que no hay gente especializada o es que la han cogido ya y la tienen. O sea, esto me recuerda a cuando se hizo el Ramón y Cajal, que antes de empezar a construir ya empezaron a traer maquinaria y la dejaban allí en un descampado tapado con unos plásticos porque el vigilante de por la noche era esto. Esto hay que cambiarlo, y como no cambien ustedes de filosofía de pensamientos, voy a decir lo que decía Ortega, que también es un poquito complicado, pero la frase estuvo muy bien: si seguimos así vamos a tener que comer mierda. Ahora, no vamos a tener mierda para todos posiblemente. Entonces tenemos que respetar a nuestro país, hacer de él unas personas dignas. ¿Y cómo se hace una persona digna? Se hacen personas dignas, es decir, educándoles y formándoles, pero no formándoles en la delincuencia, no formándoles en el pillaje. Lo mismo a nivel institucional que a nivel bajo. Es decir, cada uno tiene que acatar el rol que le toca vivir en la vida y el castigo. Entonces, hasta cierto punto, si alguien ha hecho algo que esté en eso, tiene que ir a la cárcel, pero que no salgan impunes. Incluso
se manipule todo y venga a retrasarlo y venga no sé qué y no sé cuántas. Y bueno, yo ahora pues en los últimos días ya lo del señor Aznar es que esto es como negar los campos de tortura de los nazis, o sea, esto es como negar pues eso, el Auschwitz o negar cualquier otra cosa. Es decir, como lo que decían que las cámaras de gas eran duchas, o sea, me suena un poco a esto. Este señor, no sé quién dijo que era un psicópata, no sé si es un psicópata o no, pero la cabeza desde luego lo tiene un trastorno. Eso es un señor que yo creo que es un belicista y que nos ha hecho mucho daño a los españoles, en principio por el desmantelamiento de nuestro bienestar y en segundo lugar porque nos han metido en un tema que no tenía por qué habernos metido porque nosotros allí no estoy. Él haciéndose fotografías con las primeras potencias del mundo. ¿Nosotros qué vamos a sacar? Los tanques de ahí del Goloso que se quedan atascados, nada más salir se paran y tiene que venir el mecánico. ¿Qué potencia somos nosotros? Además, si estamos empeñados hasta los ojos. O sea, si no podemos decir abrir la boca en Europa porque en cuanto nos digan que nos cortan el grifo nos morimos de hambre. Por simplemente por el saqueo que ha habido con todos los golfos de las cajas. Yo siempre lo comentaba, estos de las cajas de ahorro lo comentaba yo así por encima, decía yo, pero si esto es altruistamente, si esto tienen que dedicar no sé cuánto, eso, ¿cómo es que hay tanta caja? Mira por lo que había tanta caja, porque había un montón de ladrones dentro de ella. Entonces, pues ahí estamos. De todas las formas, tengo que dar las gracias de todo eso. Yo creo que las únicas que se han librado han sido las del País Vasco. Los demás hemos quedado, pues, de pena. Pero bueno, esto es España y, como decía el general von Bismarck, es el único país que lleva toda la vida tratando de autodestruirse, pero tiene la capacidad de renacer. Podíamos estar de ser, es decir, pues un imperio, como hemos sido, y en España no se ponía el sol, pues de ser, pues eso, una migaja que prácticamente pues damos menos sombra ya que un hoyo de golf. Esto es una pena, pero ustedes lo han querido llevar así y ahora analicen sus comportamientos, analicen sus filosofías de vida, analicen lo que han hecho y si no piden perdón, por lo menos remédienlo, porque ya estoy hasta las narices también de oír de los plagios, de no sé qué, de no sé cuántas, y los españoles con sus mismas dificultades. Es decir, aquí no hay que decir, no, oiga, mire, es que esto no, mire usted, perdone usted tiene que solucionar los problemas del país que para eso le hemos elegido. Y lo demás, bueno, pues secundariamente que se haga o terceramente, pero lo principal es lo principal. Y ustedes en el país ayudan muy poquito. Están locos por meterse, por coger la silla, por mandar, pero sin saber, porque ya le digo que ustedes, la mayoría de ellos, ayer me parece que una señora que decía el que Franco, ¿cómo le llamó? No sé, el canciller, ¿no? No sé, pero bueno, un palabrejo, porque ya eso es decir, y digo yo, y claro, y luego me viene una cosa por ahí de las redes sociales y tal, que las redes sociales se dicen muchas mentiras, que la pobrecita que no tenía el grado escolar, pero bueno, usted, aunque no tenga el grado escolar, puede ser incluso analfabeta, pero el transcurso de la vida y la cultura, de la historia de España, yo creo que la debemos de saber, no solamente debemos de saber poner fotografías en Instagram, debemos de saber lo que tenemos en España, lo que hemos sido España y lo que estamos siendo y lo que estamos haciendo. Así que les rogaría, por favor, un poquito más de análisis de la cultura, de la sociedad española, que es muy importante porque somos vamos a decir, una cultura de 2000 años y aquí somos etnias de todas las clases, de todas las razas y de todo. Somos visigodos, somos celtas, somos de todo. Árabes, musulmanes, árabes, es decir, judíos. Aquí hemos convivido todos y creo que es posible siempre igual tenemos una equitativa educación y una equitativa normas de convivencia. Y las normas de convivencia es el respeto a los demás. Cuando usted no respeta a los demás no puede exigir un respeto hacia usted. Porque ya digo que hay por ahí señores como el señor Granados, digo señor haciendo uso de toda benevolencia, como el señor ¿cómo se llama? Ignacio González, me pasa igual, que me decía un día no sé quién de la policía, pero si es que lleva hasta pistola. Digo, pero no lleva escolta. Dice, sí, pero lleva hasta pistola. O sea, imagínese usted eso en plan matón. Esto es igual que los que salen por la noche a las discotecas con la navaja en el bolsillo. Mire usted, para pelar la fruta. Yo si salgo a una discoteca lo que salgo es a bailar, a pasármelo bien y lo que tengo que llevar es una economía para poder sufragar los gastos que me va a causar la noche. Pero esto es así. Venga,
Muy buenos días, españoles, y analizar un poco sobre todo el sistema político y si el sistema, es decir, que está dentro de los estamentos públicos, hay que vigilarle y hay que ser más correcto de lo que están siendo. Muchas gracias.